Juan 16. Vamos a leer desde el 4, la parte B, hasta el 15. Juan capítulo 16, versículo 4, la parte B, leemos hasta el versículo 15. ¿Todos lo tienen? Dice: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros pregunta a dónde voy. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Amén. Tema de hoy: permitiendo la obra del Espíritu Santo en todo. Permitiendo la obra del Espíritu Santo en todo. El domingo pasado estuvimos hablando un tema que este viene siendo como el tema de hoy, el tema general. Y el tema que estuvimos compartiendo el domingo está incluido en este tema de hoy. Entonces vamos a iniciar hoy haciendo como un pequeño resumen de dos cosas, podríamos decir, principales de las que hablamos el domingo pasado. O sea, a manera de conclusión de ese mensaje, hoy nos sirve a nosotros como introducción para mirar el resto de cosas hoy relacionadas con el tema, que es permitirle al Espíritu Santo la obra, hacer su obra en todo, en relación a la iglesia, en relación a nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, ministerial, todas las áreas de nuestra vida. Entonces el domingo pasado hablábamos de que uno de los diseños donde el Espíritu Santo obra en la iglesia, y que no es como, por ejemplo, la gente ha planificado de que vamos a orar por un avivamiento, para que suceda un avivamiento, como algo ocasional, como algo que puede venir si lo procuramos y se va. Entonces la iglesia ha estado equivocada por muchos años, o parte de la iglesia ha estado equivocada cuando ora al Señor por un avivamiento de esa manera. Entonces, por eso hablábamos de arder en el fuego del Espíritu Santo. Pero esto es un diseño del reino de Dios para que la iglesia funcione en el reino. Y este diseño es que Dios diseñó que la iglesia debe funcionar en avivamiento. Por eso el Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y eso es lo que hablábamos el domingo pasado, que debemos arder en el fuego del Espíritu, porque es parte de la vida espiritual y es lo que nos hace estar encendido, y es lo contrario a vivir una vida cristiana en enfriamiento. Entonces
Y muchas veces en las iglesias entra en etapas de enfriamiento. La era de hielo entra a la iglesia muchas veces a raíz de que se descuida este diseño de vivir en un avivamiento, en un arder del Espíritu permanente. Entonces el arder en el Espíritu, estar encendido en un altar que hay que echarle leña todos los días, y la leña, decíamos el domingo pasado, que es la oración, la intimidad y todo esto que tiene que ver con arder en el fuego del Espíritu Santo. Entonces, fundamental la obra del Espíritu Santo en este diseño. ¿Diseño de qué? Del avivamiento. Y para cerrarlo del domingo pasado, queremos enfatizar la otra área, la otra importancia del avivamiento, que es predicar el Evangelio y obtener resultados grandes. Cuando Jesús soltó a los discípulos, les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen el derramamiento, la promesa del Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, fue que hubo una diferencia. El bautismo del Espíritu Santo causó de que se encendiera la llama, y hubiese también otro diseño que también vamos a mencionarlo ahorita, que es el derramar del Espíritu Santo. Y estos dos diseños provocaron un crecimiento de 120 personas. ¿A cuánto? A más de 3.000 personas en el mismo momento. Entonces, queremos concluir esta parte del domingo pasado haciendo estos dos énfasis. Primero, no podemos fallar, no podemos flaquear la búsqueda, la intimidad, el ayuno, decíamos también, para no estar en enfriamiento espiritual. Y lo segundo es que tenemos una meta. Si queremos crecer de a uno en uno, llevemos una vida espiritual normal, común, cotidiana, como siempre la hemos llevado, y veremos siempre a la iglesia crecer así, a graniaditos. Se añaden cada día los que han de ser salvos, pero así, a poquitos. Pero sí queremos ver un crecimiento, que ese es el desafío que el Señor le está haciendo en este momento a la iglesia, en bajar la mundial del reino. Amén. O sea, que nos metamos todos a buscar la presencia de Dios, a estar encendidos en el fuego del Espíritu Santo, y a entrar en el otro diseño también, que es el derramamiento del Espíritu, para que a final de diciembre tengamos una iglesia de 200 personas. Eso creyó una sola hermana. Que a final de diciembre tengamos 200 personas como mínimo. Pero para eso necesitamos ministrar la presencia de Dios en avivamiento. No se puede llevar el Evangelio del Reino con frutos extraordinarios si no hay un avivamiento, si no hay un fuego del Espíritu, que por un lado está preservando a la iglesia, a no dejarla enfriar, a no dejarla desanimar, porque las crisis, las circunstancias, y hay un sector que decíamos el domingo pasado, que es: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es el pecado. Una de las cosas que enfría la iglesia es el pecado. Otra, las aflicciones, la tribulación. Otra, la pereza, y muchas otras razones están enfriando a la iglesia. Entonces, por eso es importante vivir en un avivamiento permanente, y por el otro lado, el crecimiento numérico de la iglesia. Entonces, hasta aquí hacemos ese resumen de lo que era la obra del Espíritu Santo en este diseño del avivamiento. Pero también la iglesia funciona en otro diseño que es similar, que es paralelo, que Dios profetizó y está unido al diseño que acabamos de mencionar, y está en Joel capítulo 2 y Hechos capítulo 2. Usted va a encontrar que ese otro diseño está estrechamente conectado con el del avivamiento. Cuando hay derramar del Espíritu, hay avivamiento. Entonces no lo podemos separar, estos dos diseños. Entonces el otro diseño es derramamiento del Espíritu. Y aquí este tema se ha predicado muchas veces, pero quiero resaltar la importancia de que en el antiguo pacto solo los profetas podrían mover
la presencia del Espíritu Santo con milagros, con señales, con prodigios, con maravillas, con crecimiento con resultados masivos en lo que se estaba haciendo, victorias en la guerra y así sucesivamente. Pero ahora estamos observando que en el Nuevo Testamento Dios preparó un derramamiento del Espíritu Santo no solo para profetas ni pastores, sino dice: derramaré mi espíritu sobre ¿qué? Sobre toda carne. Entonces es importante comprender esta verdad, que ahora no es sobre los ministros del Señor nada más que Dios los usa, pero hoy se ha entrado como que en la misma tónica. La iglesia depende de quiénes, de los ministros nada más. O sea, nadie se desafía a buscar la presencia de Dios y a dejarse usar por Dios para que todos los dones se manifiesten en todos los creyentes, no solamente los que ministramos acá en el altar o el liderazgo de la iglesia, sino que todos, toda la congregación, todos estamos llamados a que en nosotros todos se nos derrame el Espíritu Santo. Dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán y hablarán nuevas lenguas. Y hay una lista de dones que evidencian que el derramar del Espíritu se está dando en los creyentes, porque los creyentes están encendidos en el fuego, pero también están de alguna manera comprometidos con, la palabra correcta sería empoderados con los dones espirituales. Entonces, una muestra de que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo es que hay uno de los 9 dones presente en los creyentes. Entonces, la idea es que usted analice si todavía usted no tiene uno de los 9 dones que menciona la palabra. Entonces significa que usted todavía no ha sido bautizado. Usted tiene el sello del Espíritu, pero no ha sido bautizado o no ha sido bautizado en el Espíritu Santo y fuego, como decíamos el domingo pasado. Entonces necesitamos procurar ese bautismo, y eso se procura, como decíamos el domingo pasado, echándole leña al fuego, al altar, la oración, la intimidad, la búsqueda, una búsqueda permanente, insaciable, que jamás nos saciemos de la presencia de Dios, cada vez querramos más. Entonces esa presencia de Dios es la que se produce un derramar del Espíritu, empodera a la iglesia, y así el Espíritu Santo obra usando a cada uno en particular. Amén. Entonces allí yo quiero que usted capte esa palabra, que ahora el derramamiento del Espíritu es que Dios quiere multiplicarse, porque los obreros son, la mies es mucha, la cosecha es mucha y los obreros pocos. Entonces Dios ahora en el nuevo pacto quiso que todos fuésemos ministros de un nuevo pacto, que todos fuésemos sacerdotes y reyes, pero que también nosotros, también esos ministros de un nuevo pacto, seamos ministros reconciliadores, que todos podamos reconciliar al mundo con Cristo, al mundo con Dios o con el Padre por medio de Cristo. Y a la obra del Espíritu Santo lo va a hacer posible. Aquí hay un texto que nos lo menciona. Está en 7 al 11, que dice: pero yo digo, a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría. Dice: y cuando Él venga, versículo 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, lo que decíamos del crecimiento numérico, ahí está, amén. Ahí está respaldado acerca de que la obra del Espíritu Santo es para arder, para edificar a la iglesia, para arder en el fuego del Espíritu, para que se derrame el Espíritu Santo en toda carne, en toda persona, y Dios pueda multiplicarse en la tierra por medio de su iglesia, para que alcancemos más gente, para que se vean dones de sanidades, porque dice que nosotros siempre hemos contado 9 dones, pero no son 9. Cuando
usted analiza, la Biblia dice dones de sanidades. Es decir, hay 8 dones que son de uno. Pero el don de sanidades no es uno, sino dones de sanidades. Es decir, que así como los médicos se especializan en diferentes áreas, en diferentes esferas, así también Dios reparte a cada uno dones diferentes. Unos, por eso observamos a algunas personas que la usa el Señor bastante calzando muelas. Otros la usa el Señor en otra forma de sanidad. Y no todos los ministros los usa el Señor en la misma forma y en las mismas cosas, porque son diferentes dones de sanidades. Algunos ministros tienen varios dones de sanidades, otros nada más tienen uno solo. Entonces eso es importante comprender que Dios, ¿por qué hizo eso? Para que todos procuráramos los dones y todos tuviéramos un don y todos nos necesitáramos. Si Dios nos entregaba a todo el mundo, todo no. Es decir, hubiese un desequilibrio y no nos necesitáramos. Así el líder tal, el hermano tal, el pastor tal, tiene todos los dones, no invitaría a más predicadores, no podría predicar a nadie en la iglesia y predicaría él solo porque tiene todos los dones. Entonces, para evitar eso, Dios ha querido que todos los creyentes tengamos la oportunidad de recibir uno o varios dones, pero esos dones no se manifiestan si no buscamos el derramar del Espíritu. Dice Hechos 1, 14 y 15 de que las mujeres y los 120 junto con los apóstoles, María la madre del Señor, y todos ellos siempre perseveraban en oración antes que viniera el derramamiento del Espíritu Santo. Ellas y ellos estaban perseverando en oración, procurando un derramar del Espíritu Santo. Entonces, tanto el derramar del Espíritu Santo como el avivamiento son diseños. Diga conmigo, diseño. Un diseño es algo como necesario para que funcione algo. O sea, un diseño usted lo coloca para que algo funcione de esa misma manera, de esa misma forma. Entonces nosotros quizás muchas veces hemos visto que funcionamos como vemos al de la película, al del video, predicar, y copiamos, pero muy poco copiamos lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que captar cuál es el diseño de funcionar, porque el Espíritu Santo va a hacer la obra en base a los diseños. Entonces, un diseño es avivamiento, otro diseño es el derramar del Espíritu. Entonces, si hay un derramar del Espíritu, los frutos, los resultados van a ser grandes. Los resultados van a ser poderosos, van a ser grandes. Entonces, necesitamos entrar en ese diseño de la búsqueda de su presencia, el amar a Dios, de amar su presencia, desear su presencia. Y eso va a ser posible, de que Dios nos responda con resultados, como dice Mateo 6:6. Dice que cuando tenemos un lugar secreto, en público el Señor nos recompensa. Dice, cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra y respalda la obra que estamos haciendo. Hay algo importante que debemos hacer. Voy a poner un poquito más de volumen. Entonces, ¿alguien tiene por ahí ahorita? Recordemos el tema de hoy, que es permitiendo la obra del Espíritu Santo en todo. Entonces, hasta ahora hemos hablado acerca de la iglesia, de lo que se le debe permitir al Espíritu Santo obrar en la iglesia en estos diseños. Pero
Juan 16, 12 y 13. Alguien me lo lee en voz alta. Juan 16, 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, otra parte donde el Espíritu Santo también tenemos que permitirle obrar es en el entendimiento de poder asimilar la revelación, el rema, la revelación que está en la palabra, los misterios del reino, códigos, diseños, cosas profundas que Dios quiere que vayamos creciendo. En la medida que vayamos asumiendo estas cosas, la iglesia va llegando a nuevos niveles de resultados. Entonces, allí dice claramente que Jesús quería predicarles o enseñarles muchas cosas más profundas. Pablo dice: yo hablo de sabiduría solamente en aquellos que han alcanzado sabiduría. Y él les dice a los apóstoles y discípulos, les dice: hay cosas que yo les quiero enseñar, pero ustedes ahora no las pueden sobrellevar, es decir, no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, estaba diciendo que estas cosas profundas, estos misterios, el Espíritu Santo es el que los hace, que hace parte de la obra del Espíritu Santo. Es Él el que se encarga de que en esa intimidad, en esa conexión que nosotros comenzamos a tener con el Espíritu Santo, Él comienza a resolvernos, a darnos profundidades, misterios, de cosas profundas que solo hacen parte de la obra del Espíritu Santo, y Él nos hace ver profundidades y entender cosas más allá de lo común, de lo normal, de lo básico, cosas fundamentales que también hacen parte del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted empieza a investigar cuál es la obra del Espíritu Santo, usted va a encontrar una cantidad de cosas, y allí usted va a encontrar que Él es el consolador. Significa que si estamos tristes, Él nos consuela, porque vamos a pasar por tribulaciones, por aflicciones. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, y ahí está el consolador. ¿Para qué? Para consolarnos. Esa es obra del Espíritu Santo. Él dice: el Espíritu Santo, esas cosas que no pueden entender, el Espíritu Santo se las enseñará. Significa que el Espíritu Santo es un ¿qué? Un maestro. Otra obra del Espíritu, que es ser un maestro. Él dice: el Espíritu Santo os recordará. Entonces es alguien que hace recordar, hace parte de la obra del Espíritu Santo. Entonces, si usted estudia la Biblia, entonces el Espíritu Santo tendrá material en usted, en su corazón, en su mente y en su espíritu, para que cuando usted necesite una palabra, el Espíritu Santo va al depósito y toma esa palabra y se la trae a su mente. Por eso es que a veces necesitamos una palabra para responderle a alguien, pero como usted ha sido un estudioso o una estudiosa de la palabra, entonces el Espíritu Santo busca qué ha estudiado usted, qué conoce usted. ¿Y qué hace el Espíritu? Se lo recuerda y se lo trae a la memoria para que usted lo use. A nosotros los predicadores nos sucede eso mucho. Como nosotros estudiamos tanta Biblia, tanta palabra, pero ¿cómo tenemos una mente para tener todo en la mente allí? No. Sino que cuando estamos predicando, hay cosas que hemos planificado, que el Señor nos ha guiado, las tenemos escritas, tenemos ahí una guía. Pero hay otras cosas que no las planificamos decir, pero el Espíritu Santo las recuerda, y entonces las decimos porque el Espíritu Santo proféticamente quiere que las digamos a la iglesia. Entonces las sacamos porque el Espíritu Santo las está trayendo. Entonces por eso es necesario que seamos una iglesia que estudia la palabra, que escudriña la palabra, que se llena de la palabra, porque como la obra del Espíritu Santo es
una de ellas es recordar. Significa que cuando te va a enseñar y cuando te recuerda usa la palabra que has estudiado, pero cuando te enseña también utiliza la palabra que has estudiado. Por lo menos yo estoy escuchando un ministro, por lo menos hay un pastor profeta que yo escucho mucho, que es Moisés Pérez. Es un varón demasiado usado por Dios, pero de pronto a veces yo le escucho decir ciertas cositas que con el estudio que yo tengo de la palabra, yo inmediatamente sé que ahí se salió, que eso no va por ahí. Pero porque yo estoy viendo que se salió en ese pedacito, yo tengo conocimiento del resto de lo que he soltado, está ajustado a la palabra, y yo no puedo despreciar todo lo que él está diciendo, que es tan poderoso y tan maravilloso y que me está edificando tanto, porque en un pedacito yo vi que se salió del contexto. Entonces, ¿qué dice la palabra? No menosprecéis la profecía. Examinarlo todo, retener lo bueno. Lo que yo veo que no me edifica, lo desecho y lo quito, pero no menosprecio. Entonces, por eso es importante que nosotros escuchamos a tanta gente por la red. Entonces es muy peligroso si usted no tiene una profundidad en la palabra. Cuando usted tiene una profundidad en la palabra, no importa quién escuche, porque usted está centrado en la palabra, y el mismo Espíritu Santo le hace ver cuando alguien está diciendo algo fuera, porque el mismo Espíritu Santo te hace ver, él te enseña. Y si alguien está diciendo algo fuera de lo común, fuera de lo normal, el mismo Espíritu Santo te lleva a la palabra y te lleva al fundamento, porque estudias la palabra. Entonces, díganle al que está a su lado, te toca estudiar la Biblia más. O sea, es un tiempo de memorizar, de estudiar, de escudriñar, porque hay mucha palabra que circula en las redes y mucha gente saca de contexto los versículos y dicen tantas cosas. Y cuando un texto se saca de contexto, eso es como un pretexto, una herejía, una equivocación, y empieza a circular por todos lados. Entonces no podemos sacar los textos de contexto, porque están dando una enseñanza equívoca, errónea, una herejía. Entonces para eso está la obra del Espíritu Santo. Pero usted necesita instruirse en la palabra. Usted necesita crecer en ese estudio de la palabra, porque cuando Él te recuerde, te enseña, te va a enseñar usando la escritura que ya tú has estudiado. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos ilumina la mente para entender la revelación que hay en la palabra. En la palabra hay logos y hay rema. ¿Qué es logo? El logo es todo el conocimiento que usted encuentra en la Biblia. Para todo lo que se dice de una historia, de un acontecimiento, de una doctrina, todo eso es logos, conocimiento. Todo lo que se utiliza para completar una información. Pero en la palabra no solo es logo, la palabra hay rema. Y el rema es una revelación. Lo que te edifica, lo que nos edifica. La palabra que yo encuentro, códigos que yo encuentro, cosas que yo encuentro que me edifica, que me hacen crecer. Esa palabra se le conoce como rema. La palabra rema es revelación. Una revelación que ya está en la palabra, pero muchas veces no ha llegado a nuestro espíritu, no ha llegado a nuestro corazón. Entonces necesitamos traer, es que cuando nos acerquemos a la escritura podamos entender ese rema, y cuando le damos lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da la capacidad espiritual de poder entender esos remas que están en la palabra. Entonces todo eso es obra del Espíritu Santo. Dice que la palabra que el Espíritu nos guiará a toda verdad. La palabra guía. O sea, ¿por qué fracasamos?